Voces, ecos y secretos. Cada relato es una pista, cada episodio un misterio. Bienvenido al lugar donde las historias criminales cobran vida y nada es lo que parece. El secreto no estaba enterrado ni escondido en un mapa. Vivía a la vista, guardado con la indiferencia de los objetos no reclamados. Tenía textura, una tela con trama áspera que dejaba motas azules en los dedos, olía a plástico tibio y a químicos viejos. Su tamaño era el de una caja de equipo, con cierres que aún encajaban sin holgura. Dentro, el secreto no gritaba. Se dejaba mirar en silencio, en tiras de negativo y en pruebas instantáneas anotadas con una caligrafía paciente. Había rostros que ya no respondían al gesto de la cámara, bordes de carteles, una sombra de poste, el reflejo de un hombre sosteniendo el flash. Nadie supo al principio que tenía de raro esa reunión de imágenes comunes. Nadie, salvo el azar de una subasta y la obstinación de un par de manos que no buscaban respuestas, sino herramientas. Luego, cuando un nombre volvió a aparecer en un sello de laboratorio y otro en un formulario policial, el secreto cambió de peso. Empezó a pesar como lo hace el agua cuando descubre lo que arrastró sin querer. Aquel sábado, a principios de primavera, el lote número 42 parecía un dechado de rutina. El recinto de trasteros quedaba junto a la carretera, en una franja de tierra plana donde el viento traía olor a riego y a hierro oxidado. El encargado había levantado la persiana y expuso una pared de cajas grises y maletas sin marcas. La gente que acudía a esas ventas rara vez buscaba historias, prefería taladros que aún funcionaran, muebles con vida útil, piezas desmontables. Un hombre de manos curtidas miró la hilera de soportes de aluminio, calculó mentalmente la reventa y levantó el brazo con una decisión sin énfasis. La puja no tardó. Se resolvió con el mismo gesto seco con que se resuelven las cosas que no prometen sorpresas. Al arrastrar la maleta principal hacia la luz, el hombre notó que el plástico conservaba un brillo mate, casi profesional. Adentro, una manta de fondo color grafito, 2 trípodes, un flash con cinta aislante en el cable, una bolsa de sobres transparentes con tiras de película. Había también un paquete de instantáneas, pegadas por las esquinas como si el tiempo hubiera derramado un residuo dulce sobre ellas. En una de las fundas, una etiqueta impresa con tipografía de catálogo, Rare Light Portraits. El nombre de una cadena menor, suficiente para llenar los fines de semana del centro comercial con familias que buscaban marcos idénticos y sonrisas repetidas. El hombre no tenía prisa. Se sentó en el borde del bordillo y, con una precaución nacida de la costumbre, empezó a examinar los negativos contra la luz blanca del pasillo. Supo reconocer un sello de laboratorio, una fecha, la marca de una emulsión barata. Vio el perfil de una muchacha delante de una tela granulada, las franjas de un aparcamiento, los globos desinflados de una feria. Nada extraordinario, salvo el conjunto, que ofrecía una continuidad que no correspondía a un cajón abandonado, sino a un hábito de trabajo. Esa impresión, tan leve como una presión en la nuca, lo acompañó de regreso a su camioneta. El periódico local quedaba a pocas cuadras del río. En la sala con fluorescentes, donde el aire siempre guardaba un rastro de tóner, un redactor repasaba notas de fin de semana sin urgencia. La ciudad sobrevivía con una calma hecha de turnos y de despedidas discretas. A veces, el ritmo permitía prestar atención a aquello que no levantaba la voz. Las imágenes, extendidas sobre una mesa, mostraron defectos de fabricación, huellas de dedos con polvo, el borde de un cartel donde apenas se distinguía una letra y un número. No eran claves, eran hábitos fijados en papel. El redactor había aprendido que la memoria de un lugar anida en las cosas pequeñas, una etiqueta mal alineada, una grapa oxidada, el modo en que alguien dobla una manta para que quepa en un maletero. Reconoció el sello de un laboratorio que llevaba años estampando fechas en sobres de plástico. Leyó con parsimonia los meses, correlacionó de forma tentativa los intervalos.
Había recurrencia, y la recurrencia, en un sitio sin demasiadas novedades, valía más que una sospecha. Hasta entonces, las desapariciones de jóvenes se archivaban con términos que dejaban espacio a la esperanza o al descuido. La ciudad aceptaba esa ambigüedad como acepta el clima, con resignación práctica. Sin embargo, en aquellas tiras aparecía una secuencia que empujaba en otra dirección. Una instantánea mostraba la esquina de la explanada de las ferias, con un poste de señalización recortado por el encuadre. Otra, probablemente realizada minutos después, repetía la tela de fondo con una arruga distinta, identificable por el trazo diagonal de la trama. No eran pruebas, eran repeticiones. Y en la repetición se insinúa una costumbre. Más tarde, los sobres con negativos pasarían a un cajón numerado en la mesa de una investigadora acostumbrada a no prometer nada. En ese momento, sin embargo, el material únicamente ofrecía una certeza modesta: alguien había trabajado con método, sin alardes, en un circuito estrecho de lugares. La cadena de tiendas había rotado a sus operadores de temporada, el centro comercial había cambiado un letrero por otro, y el río, al caer la tarde, seguía trayendo un olor a agua usada. La maleta, cerrada con firmeza, volvió a encajar sus cierres con un sonido limpio. El secreto, por el momento, permanecía intacto, aunque su silencio ya tenía dirección. El estudio ocupaba un local sin ventanas entre una tienda de relojes y un puesto de arreglos de ropa. Desde el pasillo del centro comercial llegaba un olor persistente a canela y a detergente. Adentro, el aire acondicionado mantenía una temperatura fija que no variaba ni con la nieve ni con los días de polvo. Rarelight Portraits había montado allí su fórmula: una mesa estrecha para los contratos, una pared con muestras encuadradas de niños sosteniendo diplomas y parejas sujetando flores de plástico, una manta de fondo color grafito con una trama visible que pedía plancha cada mañana. Las patas de los trípodes dejaban círculos brillantes en el linóleo, como si la rutina puliera la superficie a fuerza de repetir gestos. El fotógrafo llegaba antes de la primera apertura de persianas. Revisaba el cable del flash con los pulgares, retiraba motas invisibles con una cinta adhesiva, deslizaba un paño de microfibra sobre el cristal del objetivo. Había aprendido a medir distancias sin medirlas: 1,5 pasos del sujeto al fondo para evitar sombras, 2 pasos del foco principal a 45 grados, un rebote suave hacia el lado opuesto. Sabía que la textura de la manta cobraba relieve con luces demasiado directas y que un papá impaciente terminaba por sonreír si se le daba la instrucción de respirar por la nariz, aunque el manual corporativo prefiriera otras fórmulas. Apuntaba valores en una libreta estrecha: tipo de película, número de rollo, hora, abreviatura de la familia. Esos signos, que no significaban nada para un cliente, le daban seguridad en el transcurso de la jornada. El sábado de promoción la fila se armaba sola. Pride Light ofrecía una prueba gratuita para quienes se acercaran con el volante de la feria. Al reverso, un formulario exigía nombre, teléfono, dirección y consentimiento para el uso de la imagen. Muchas madres llenaban los datos con letra compacta, algunos adolescentes, distraídos por la música del pasillo, escribían sin acentos. Las pruebas instantáneas se pegaban por las esquinas cuando aún estaban tibias, y cada una recibía una anotación con fecha y hora que a veces transfería tinta al plástico de la funda. En la esquina de la mesa una caja contenía sobres de plástico con el sello de un laboratorio local que revelaba en serie. El mensajero los traía 2 veces por semana en una bolsa opaca con olor a vinilo. Serena Pais llegó sin compañía a media tarde, después de su turno en el área de comidas. Había recogido el cabello en una trenza que dejaba ver un pendiente dorado en forma de luna y llevaba unas zapatillas que ya habían perdido el brillo de las primeras semanas. Sostuvo el volante con una esquina doblada y esperó su turno con una paciencia consciente de la cola. Al estar frente a la manta, giró el rostro hacia la luz con un gesto que denotaba costumbre de las fotos escolares. La instantánea resultó correcta, sin virtuosismo ni error, y recibió la misma caligrafía sobria en el reverso que todas. No hubo nada que interrumpiera la cadencia de la tarde.
A esa hora el centro comercial mantenía un rumor continuo, una especie de respiración que toleraba todo lo que se le pareciera a la normalidad. El fotógrafo guardó la prueba en el sobre y señaló, con una cortesía que en él nunca tenía énfasis, la posibilidad de completar la serie en exterior en un tramo de luz más amable que el de los fluorescentes. No fue un ofrecimiento único. Pride Light alentaba las ampliaciones y los complementos, una foto para los abuelos, otra con el fondo de temporada, una tercera para los anuncios del anuario local. Los bonos en exteriores se agendaban en un cuaderno aparte, con líneas más estrechas y una columna sin título donde aparecían iniciales repetidas. La política admitía ajustes de última hora y reuniones fuera del horario habitual si el cliente insistía. Era un margen destinado a vender, no a sospechar. Ese invierno las rotaciones de personal se hicieron más frecuentes. Los turnos debían cubrir fines de semana largos y el sistema toleraba alias discretos cuando el empleado venía con contrato temporal de otro condado. En los recibos de nómina aparecían iniciales distintas con idéntico tipo de letra y los correos de confirmación mostraban la misma estructura en su línea de asunto, como si la empresa tratara de estandarizar hasta el tono con que se pedía puntualidad. Los expedientes de recursos humanos guardaban copias de identificaciones con fotografías tomadas contra fondos neutros, casi siempre sin sonrisa, con ojos que ya habían mirado demasiadas luces. Había un método en esa discreción. La manta de grafito se doblaba en 2, nunca en 3, para que la arruga diagonal no marcara el centro del encuadre. El cable del flash se aseguraba con una vuelta adicional de cinta para que no rozara el soporte. El maletín se cerraba siempre con los cierres orientados hacia la derecha, lo cual no tenía utilidad técnica pero confería un orden que resistía el cansancio. A veces, después del último cliente de la tarde, el equipo no volvía de inmediato al armario metálico del local, descansaba una hora bajo el asiento trasero de una camioneta color arena, mientras en el interior del centro comercial los empleados cruzaban miradas cortas y se repartían la basura del día. Para quien no buscara más que un retrato correcto, aquello era suficiente. Las familias volvían a casa con un número de pedido y el eco de una cortesía contenida. El lunes o el jueves, según la semana, el mensajero dejaba sobres con series de 8 o 12 copias, envueltas en un plástico que despedía un olor nuevo que se imponía sobre el de las bolsas de compra. En los marcos del salón, a medida que pasaban los meses, iban apareciendo sonrisas con la misma inclinación de cabeza y la misma geometría de hombros. La repetición, sin embargo, no era idéntica. En algunas hojas, la trama de la manta dejaba una sombra apenas distinta, como si la plancha hubiera descansado un minuto menos. En otras, un reflejo indiscreto del flash marcaba un ángulo del ojo. Eran variaciones que un técnico explicaría con facilidad y que, vistas en conjunto, definían una mano. Serena no regresó el día pactado. En su casa, la ausencia se interpretó primero como un desfase de turnos, luego como una escapada breve, tal como se acostumbra a interpretar la impuntualidad de los 17 cuando la ciudad ha visto a muchos volver. En la comisaría de distrito, el formulario de denuncia ocupó su lugar sin prioridad, como si aceptara la lógica general de los fines de semana largos. En el estudio, la fila siguió creciendo con la misma disipación rutinaria. Nadie detuvo la música ni cambió el brillo de los mostradores para acomodar una preocupación nueva. Había, sin embargo, indicios que persistían aunque nadie los nombrara. En la libreta del fotógrafo, los huecos de las últimas páginas parecían más numerosos que en otoño. En el tablón, el recorte de la promoción de la feria conservaría por semanas la grapa oxidada con una marca marrón alrededor, huella de un goteo de aire acondicionado. En un cajón, debajo de los sobres de plástico, un rollo medio usado aguardaba en su lata con la pestaña doblada hacia afuera, señal que el laboratorio reconocería como advertencia de luz previa. La cadena de hechos, si se la buscaba en ese momento, se habría deshecho en explicaciones plausibles. La cadena, un año más tarde, se mostraría nítida en la luz áspera de otra estación. Mientras tanto, el estudio siguió produciendo retratos con la eficacia de los oficios que no admiten improvisación.
El centro comercial, al cerrar, despedía un olor compuesto que mezclaba azúcar, grasa, tela sintética y un rastro leve de químicos fotográficos adherido a las manos. Los marcos de la pared, alineados con exactitud, reflejaban las luminarias del pasillo en puntos blancos que se desplazaban como pequeñas lunas cuando alguien pasaba frente al vidrio. La ciudad, sin darse explicaciones, incorporaba esa estética a su memoria. Allí se hacía así, con una manta de grafito, 2 luces, una mesa para los formularios y la promesa de una segunda toma, más bonita, en un lugar de luz limpia que aún no tenía nombre. El primer registro de ausencia no ocupó más espacio que una línea en un formulario. Después llegaron otros, con la misma letra apretada, el mismo margen dejado en blanco por costumbre. En el calendario del distrito, el otoño de 1996 avanzó con una regularidad que parecía impermeable a sobresaltos, ferias que desmontaban puestos a la misma hora, turnos que cambiaban sin ruido, autobuses nocturnos que recorrían calles despejadas. La ciudad aceptaba esa rutina como un clima. En ese clima desaparecieron 3 personas jóvenes con una discreción que dejó a los demás sin un gesto exacto para responder. Gabriel Kovarik ensayaba en el auditorio del colegio comunitario, un espacio de madera con columnas que habían soportado demasiadas pinturas y carteles. Aquella temporada preparaban una obra de reparto amplio y los bastidores desprendían un olor a polvo seco mezclado con barniz viejo. Gaby había llegado con un cuaderno de tapas duras y un sobre con pruebas fotográficas que no la convencían. Necesitaba imágenes nítidas para un tablón de anuncios que pedía perfiles con una seriedad desproporcionada para la modestia del lugar. En las tardes, después de ensayo, bajaba por la avenida con frío en las manos y observaba los escaparates como si midiera la ciudad con pasos contados. Su habitación mostraba una disciplina sencilla, libros apilados junto a la ventana, una caja con cintas adhesivas, un vaso de plástico con restos de pintura blanca, un alfiler prendido en el borde de una cortina. Una semana antes había dejado, en el mostrador de Pride y Light, la mitad del pago por una serie para portafolio. El recibo, guardado en la billetera, se arrugó con un pliegue que deformaba una cifra. El día que no volvió a casa, el auditorio quedó con una luz a media altura y un silencio que no era total. El encargado retiró una botella de agua mal cerrada, colgó una llave en el tablero, apagó la música que alguien había dejado encendida a un volumen bajo. No faltaba nada que se pudiera nombrar con facilidad. En el tablón, su nombre seguía en la lista de utilería, escrito en mayúsculas con rotulador negro. En la residencia estudiantil, la compañera de cuarto acomodó un suéter sobre el respaldo de la silla para que no se arrugara. Durante 2 días, nadie alteró ese orden provisional. Hannah Pruitt había entrado al estudio con un cochecito y una bolsa amplia que contenía biberones, toallitas y una manta con un olor dulce. Sostenía el cansancio con una elegancia insegura, como si llevara poco tiempo negociando sus horarios con el ritmo de un niño pequeño. Aceptó el fondo grafito sin preferencias, dejó la bolsa en el suelo cerca del trípode y miró hacia la luz tal como se le indicó. En la foto familiar, su expresión fue serena, ligeramente adelantada a la del resto. Cuando recibió la serie en papel, guardó una copia en un portarretratos barato con un borde de plástico que imitaba madera. El marco se quedó en la repisa de una sala que olía a comida recalentada y a detergente. Días más tarde, Hannah figuró con retraso en la guardería. La directora anotó la hora y esperó lo prudente. No sucedió nada que rompiera el orden. En casa, una sillita con correas quedó en el lugar de siempre, con un juguete de tela aplastado por el peso de la costumbre. La comisaría registró las novedades con el mismo pulso que dedicaba a las pequeñas colisiones del tránsito o a los hurtos sin consecuencias. Lourdes Quintana recibió los partes sin prometer resultados. Hizo lo que solía hacer cuando no había un hilo claro, reconstruyó costumbres. Releyó los informes de turnos de la feria, pidió lista de horarios del laboratorio fotográfico, solicitó, sin urgencia, los correos de confirmación de la cadena para el mes anterior.
Aceptó las respuestas formales con la paciencia que adquiere quien aprende que las instituciones no se mueven con la prisa que exige la angustia. Tomó nota de nombres que se repetían en abrevios y de una inicial que aparecía en 2 hojas con tipos de letra distintos. No eran pruebas. Eran hábitos. En el centro comercial, la cinta de música continuó con su repertorio de medianía mientras la fila de familias caminaba a la misma velocidad hacia la mesa de los formularios. Pride Light aplicó su rutina con fidelidad. Los contratos mostraban la advertencia habitual impresa en letra pequeña. Los sobres del laboratorio llegaron con el mismo sello en tinta violeta que la ciudad había visto durante años. Ese detalle menor, que no llamaba la atención de nadie, interesaba a la investigadora. En la esquina derecha de los sobres, la fecha tenía un corte característico en el número 3, como si el sello hubiera sufrido un golpe y la goma lo delatara. En 3 casos recientes, la marca coincidía con periodos de promoción. La coincidencia podía explicarse, no bastaba por sí sola. El redactor del periódico recibió en su mesa un sobre dirigido a la sección de comunidad. Adentro, una carta escrita con la aplicación meticulosa de quien no quiere una falta de ortografía y una fotografía recortada de un marco. El papel tenía una rigidez vieja y un borde blando donde los dedos habían insistido. La imagen mostraba a Hannah sosteniendo al niño con una postura que había exigido esfuerzo. El redactor apagó su ordenador y dejó el sobre en la pila de asuntos fáciles. En épocas sin noticia, la ciudad ofrecía piezas que se parecían entre sí. A veces, el valor estaba en no perderlas de vista cuando aún no decían nada. En los apartamentos donde faltaba alguien, el orden adquirió una intensidad silenciosa. En la habitación de Gaby, una libreta quedó abierta en una página con pequeñas manchas de pintura. En su baño, un cepillo de dientes secó a la velocidad precisa de las cosas que nadie usa. En la cocina de Hannah, una taza guardó el resto de café que la mañana no había pedido. Las familias, sin declararlo, ajustaron sus gestos a un tiempo más estrecho, como si cada minuto tuviera bordes. Las mascotas, cuando las había, reclamaron con rutinas aún más exactas, sin entender que ese rigor no traía de vuelta a nadie. En los informes de la policía, el rubro de desapariciones figuró sin destacado. No había elementos de violencia manifiesta, no había vehículos abandonados en lugares incómodos, no había retiros de efectivo que contradijeran la lógica del miedo. La ciudad ofrecía explicaciones plausibles y la estadística, por sí sola, no cambiaba de color. Lourdes dibujó un mapa con esquinas donde solían verse carteles de promoción y estacionamientos con líneas borradas por el uso. Señaló la feria, el auditorio, la guardería y el local de la cadena con alfileres discretos. El tendido no formó un dibujo inmediato. Las líneas que unían esos puntos eran rectas de distancias cortas. A finales del invierno, la malla de rutina mostró pequeñas tensiones. En el tablón del estudio, un aviso solicitaba asistente temporal con disponibilidad para fines de semana. Los correos corporativos insistieron en el cumplimiento estricto de horarios de cierre, con frases iguales enviadas a sucursales diferentes. El laboratorio, en una nota para clientes, anunció una demora por mantenimiento de maquinaria. La suma de esas informaciones no fue un evento, pero añadió densidad a una atmósfera que ya tenía peso. En la libreta del fotógrafo, los registros de las últimas semanas alternaron secciones completas con huecos que un lector externo no interpretaría sin ayuda. En el domicilio de los Pais, el recibo de la prueba de feria permaneció en una caja junto a boletas de servicios y recortes de periódicos que no hablaban de ellos. La madre cambió de sitio un jarrón con flores de plástico para liberar la superficie de la mesa. El padre anotó números de teléfono en un papel que no iba a perder su tinta fácilmente. Ninguno de esos gestos alteró el curso de lo que ya había ocurrido. En la puerta, la pintura evidenciaba un roce a la altura de la cintura de Serena. Esa marca siempre había estado allí. Se notaba más ahora. La ciudad siguió respirando con su calma resistente. En los atardeceres ventosos,
el olor a riego y a polvo fino entró por las rendijas con la misma naturalidad que en años anteriores. Los anuncios de descuento sustituyeron carteles de temporada y, al fondo del pasillo del centro comercial, la manta de grafito recuperó su planicie después de una hora de plancha. En la mesa de Lourdes, los formularios estaban ordenados por fecha. En el último, alguien había escrito con pulso firme la hora exacta en que nadie volvió a ver a Gaby. No había polémica en esa tinta. Había tiempo. Las ausencias se instalaron como un mueble nuevo que nadie había pedido. No ocupaban el centro, pero exigían rodearlas. Se hicieron lugar en los horarios, en las rutas de autobús, en el modo de cruzar el estacionamiento mirando hacia las esquinas. Durante semanas, fueron eso y nada más, espacios sin nombre que, sin embargo, orientaban las miradas. Cuando el primer lote de negativos apareció en una caja vendida al mejor postor, la ciudad ya convivía con esa geografía silenciosa. Lo que faltaba no había dejado un vacío simple, sino una serie de marcas pequeñas que, con paciencia y tiempo, iban a mostrar un trazo. La empresa tenía el aspecto inofensivo de las cosas diseñadas para no destacar. En una oficina diminuta, a espaldas del pasillo central del centro comercial, un archivador contenía manuales plastificados con títulos repetidos, hojas de firmas para capacitaciones y una carpeta de incidentes con pocas páginas. El aire olía a café templado y a tóner nuevo. Sobre una repisa baja, cajas de marcos con esquinas protegidas por cartón esperaban su turno. El local no pretendía ser más que un engranaje de una cadena cuya promesa era sencilla, retratos a un precio fijo, sonrisas previsibles, un servicio que no reclamaba memoria. Pride Light imponía una estética sin sobresaltos y un método que parecía no admitir zonas grises, aunque sus manuales se permitían márgenes que, con el tiempo, demostraron ser más extensos que los previstos. Los contratos temporales se apilaban con la misma caligrafía de oficina en el encabezado y con firmas que cambiaban de dirección en la segunda línea. La compañía contrataba por temporadas, cubría vacaciones y ferias, y rotaba a los operadores con una eficacia que tenía algo de mudanza perpetua. En los correos de confirmación que llegaban desde el regional, las líneas de asunto repetían una estructura idéntica, precedida por siglas que a nadie importaban. Los empleados recibían un código y un apodo operativo que, en ocasiones, no coincidía con el nombre impreso en el carné. La explicación era administrativa y resultaba cómoda para la programación de turnos. En las planillas de personal, la letra inicial cambiaba sin alterar el número, y nadie en la oficina local consideraba que allí hubiera un problema. Los huecos del sistema se habitualizan cuando no producen ruido. Talia Benavides entró en ese mecanismo por la puerta de servicio. Tenía facilidad para ordenar datos, movía los dedos con rapidez sobre el teclado y consumía las horas largas con una concentración que hacía silencioso el espacio. Llamaba a clientes para confirmar citas, preparaba los sobres del laboratorio, limpiaba con un paño el polvo blanco que se depositaba cada tarde sobre la manta. Aprendió a identificar la manera en que la empresa empujaba hacia la venta adicional, un par de copias extra, un paquete para abuelos, la propuesta, normalizada y correcta, de una sesión en exteriores para suavizar las sombras que el fluorescente insistía en endurecer. En el tablón del local, una hoja con márgenes amarillos enumeraba los objetivos semanales. La columna de bonos mostraba cifras alcanzables y se sumaban, al final de la jornada, 2 o 3 encuentros fuera de horario. La política de exteriores estaba codificada con la neutralidad de los textos preparados por abogados. Permitía sesiones fuera del local siempre que se firmara un consentimiento adicional y que el equipo se trasladara bajo responsabilidad del operador. Exigía una confirmación por correo desde la cuenta de la tienda, pero no especificaba con rigidez el lugar del encuentro ni si debía participar un segundo empleado. Ese vacío, inadvertido para quien solo leía en diagonal, sostenía una práctica razonable en apariencia. Quien sabía manejar luz y cámara debía poder ajustar el trabajo a la luz que ofrecía la tarde. En la práctica, esa libertad pivotaba en nombres propios apenas identificables por iniciales repetidas.
El archivo digital del regional almacenaba hojas de cálculo con columnas que llevaban títulos similares: nombre comercial, código de empleado, periodo, bono. En las filas de los meses fuertes, dos abreviaciones aparecían una junto a otra con mínimos cambios, como si respondieran a un mismo pulso. M. Lackridge y M. Larkin alternaban su presencia con regularidad. El número de empleado no variaba, variaba la máscara. Lourdes Quintana observó ese detalle con la antipatía sobria de quien ya había visto la comodidad con que los sistemas aceptan las pequeñas incoherencias. Solicitó por vía formal los registros completos. El regional contestó con pulcritud que requería orden judicial para liberar información que contuviera datos personales. El tono era correcto y sin aristas, como si la respuesta buscara proteger una estructura y no contradecir a nadie. Mientras tanto, la vida de la tienda continuó con su letanía de pasos repetidos. La mañana empezaba con la manta extendida y un golpe de plancha sobre la arruga diagonal. Luego, los trípodes encajaban en sus marcas, el cable del flash tomaba su curva precisa, la mesa para los formularios recibía una pila nueva con los mismos recuadros de siempre. Talia revisaba el correo de la empresa a media mañana, con una bandeja de entrada donde se alternaban recordatorios de métricas y mensajes impersonales sobre prácticas de seguridad. Entre las notificaciones, a menudo aparecían confirmaciones de bonos, líneas escuetas que, al leerlas en secuencia, enseñaban una cadencia. Allí se adivinaba una rutina personal que, mirándose de cerca, no terminaba de ser la de todos. En los días de promoción, el flujo de familias obligaba a agilizar decisiones. La corporación había afinado una gramática de la cortesía que convertía la venta en un intercambio de gestos mínimos. Se ofrecía una muestra, se ofrecía un descuento, se proponía un extra que prometía un retrato mejor con la luz del exterior. En ese terreno, el operador correcto prosperaba. El fotógrafo principal del local mostraba una disciplina que se traducía en confidencias que no reclamaban intimidad. Su precisión llamaba la atención por lo sobria. El olor a jabón sin perfume, los zapatos con suela nueva, el maletín que nunca presentaba golpes, la libreta con letras iguales incluso cuando la tarde ya se había estirado más allá del gusto de cualquiera. No distinguía el trabajo de su recorte social. Ocupaba un sitio sin estridencias y dejaba la sensación de haber hecho exactamente lo que le correspondía. Las reuniones de personal se celebraban en la parte trasera, junto a una puerta que daba a un pasillo de servicio. La gerente local, con voz que nunca subía de volumen, repasaba indicadores con un puntero verde sobre hojas que se plastificaban al primer mes para que no se mancharan de café. Había felicitaciones puntuales y avisos sobre pérdidas menores, un recuento de marcos rotos por descuido, un recordatorio del horario de cierre. Cuando el regional asistía, traía folletos de temporada con niños vestidos con colores de catálogo y parejas envueltas en una luz que en la ciudad no aparecía sino en días muy raros. El discurso era el de la empresa, disciplinado, moderado, ajeno a las circunstancias que no se podían medir. A finales del año, una actualización del manual incorporó una página sobre protocolos de sesión fuera del local. La hoja añadía una firma más y una casilla para señalar si el cliente prefería parque, domicilio o punto neutro. Esa formalidad nueva ofrecía la apariencia de control, en la práctica diversificó el archivo y permitió alojar registros que no volvían fácilmente a una misma carpeta. El regional, en un correo dirigido a todas las sucursales, recordó que cualquier comunicación con autoridades debía canalizarse a través de la asesoría legal. El texto, redactado con una cortesía firme, insistía en la importancia de proteger la información de los clientes. No mencionaba las desapariciones. No hacía falta. En los pasillos, esa recomendación se entendió como se entienden las cosas que no buscan pelea. Se cumplía y se seguía. En su mesa, Lourdes acumuló versiones impresas de correos que hablaban con la cautela de quien sabe que sus mensajes podrían ser leídos fuera del circuito. En un par de respuestas, la empresa citó políticas internas que dejaban claro el perímetro de su responsabilidad. Las frases estaban compuestas con un tono neutro que no permitía penetrar más allá de la superficie.
En ese mismo tiempo, Talia elaboró una declaración por escrito. No fue una revelación ni una acusación. Fue una descripción de hábitos, la hora a la que se solían proponer bonos, la frecuencia con que se repetían ciertos apellidos en la hoja de confirmaciones, la manera en que dos correos con remitente distinto usaban el mismo giro para excusar una demora. El papel, doblemente grapado por insistencia de la empleada, quedó bajo resguardo en un expediente que no garantizaba consecuencias. Los días de mayor tráfico, cuando el local cerraba, dejaban una pequeña escena que el centro comercial no registraba. El equipo se depositaba un momento en el suelo junto a la mesa, la manta se doblaba, los sobres del laboratorio se ordenaban por fecha. En ocasiones, un maletín no regresaba al armario metálico. Quedaba preparado con los cables sujetos, los disparadores enfundados, la libreta en el bolsillo frontal, como si la mañana siguiente exigiera una salida rápida. La gerente, que confiaba en la rutina como en una frontera que nadie traspasaba sin aviso, anotaba el recuento de caja con una precisión que el hábito había vuelto automática. Nada en esa suma narraba otra cosa que un negocio que pagaba su arriendo y cumplía. El periodista, que no había dejado de visitar el local bajo pretexto de reseñas de comunidad, percibió la liturgia con la que la empresa convertía lo personal en servicio. Observó el movimiento de las manos que manipulaban formularios, la frialdad funcional de los marcos, el brillo homogéneo de las copias envueltas en plástico. Tomó nota del modo en que la música del pasillo suavizaba cualquier gesto brusco. No encontró declaraciones altisonantes ni maniobras obvias. Encontró, más bien, una compañía de personas que hacían lo que decía la credencial colgada en sus pechos, y una empresa que, precisamente por ese ajuste al papel, parecía impermeable a la sospecha. En algún punto de ese invierno, Talia guardó una copia de un horario que se habría destruido con el cambio de mes. Lo hizo sin programa, tal vez por una acumulación de intuiciones menores. La hoja mostraba, en tinta láser, una secuencia de códigos con iniciales que ella ya no confundía. Meses más tarde, esa copia viajaría en una carpeta a una sala con luces frías y una mesa amplia donde el orden no era una pretensión sino un método. En ese momento, sin embargo, la hoja descansó detrás de un separador de plástico, entre comprobantes de envío y listas de materiales. La empresa siguió su marcha. En la pared, la alineación de los marcos devolvía puntos de luz cuando alguien pasaba frente al vidrio, y esas luces formaban un patrón repetido que resultaba cómodo a la vista. La caja registradora cerraba con un chasquido metálico exacto, el mismo cada noche. La puerta de servicio, al final, daba a un pasillo donde las ruedas de los contenedores dejaban una marca oscura. La compañía, y la compañía de gente que la sostenía, habitaban esa normalidad con una lealtad aprendida. Lo extraordinario aún no había reclamado su lugar en voz alta, aunque ya ocupaba sitio en las sombras que a esa hora se pegaban al linóleo. Las piezas no formaban un rompecabezas, sino una fila discreta de objetos que, puestos uno junto a otro, dejaban una impresión de continuidad. El maletín de la subasta llegó primero a la mesa de pruebas con una etiqueta nueva que certificaba la cadena de custodia. El plástico conservaba el brillo uniforme de los materiales hechos para durar sin llamar la atención. Dentro, los sobres transparentes emitían un olor leve a vinilo, las tiras de película, aún con curvatura de almacenamiento, conservaban el polvo fino de una estantería y la grasa mínima de dedos que habían pasado muchas veces por el mismo gesto. La luz de la sala era plana y fría. En ese tipo de luz las cosas no embellecían. Lourdes ordenó el contenido de mayor a menor fragilidad. Separó pruebas instantáneas, colocó negativos en fundas limpias, numeró según un criterio que no necesitaba ser brillante, solo repetible. En los márgenes de algunas instantáneas aparecía la misma letra, inclinada con un pudor de escuela antigua. Cada reverso tenía fecha y hora, no todas estaban completas, pero bastaban para sugerir una costumbre. En dos pruebas, una mancha de revelador seco había dibujado un borde oscuro en la esquina inferior, señal de un procesamiento rápido en condiciones no ideales.
Los laboratorios de la ciudad trabajaban con ese margen desde hacía años. El sello violeta, con su 3 defectuoso, confirmaba un itinerario modesto y exacto. En la ampliadora digital, los negativos revelaron detalles que el ojo distraído había pasado por alto. En una serie aparecía el borde de un estacionamiento con líneas gastadas y el tronco de un poste que no ocupaba el centro. Una placa metálica, cortada por el encuadre, dejaba ver una letra y una cifra. No era un hallazgo espectacular, pero anclaba la imagen en un lugar con nombre. En otra, la manta de fondo mostraba un pliegue diagonal apenas desplazado respecto al día anterior, como si el planchado hubiese esquivado un minuto. Esa diagonal reapareció con persistencia. No delataba una intención, delataba un método. El laboratorio municipal, con su rutina de turnos y su cuarto de secado, explicó sin ambición el origen de ciertas marcas. La emulsión barata dejaba grano notorio bajo exposición corta, el fijador usado a menor dilución tendía a velar los bordes cuando el tiempo se recortaba. Las bolsas, archivadas durante años, conservaban un olor a química doméstica, mezcla residual de ácido acético y agente humectante. El técnico señaló que las fechas impresas coincidían con días de promoción del centro comercial, que el mensajero trabajaba con rutas fijas y que había una sucursal asociada en Trinidad que absorbía picos de trabajo los jueves. Esa información, escrita sin énfasis en un memo, movió un alfiler del mapa y abrió la posibilidad de un trayecto breve por la enero de 25 para llevar o traer material cuando el flujo local resultaba insuficiente. La manta de fondo, una vez fuera de la bolsa, dejó un residuo azul en las yemas. La trama, de poliéster con mezcla de algodón, presentaba fibras microscópicas cortadas a cuchilla que bajo una lámpara oblicua devolvían un brillo tenue. De una esquina se desprendieron 2 hilos de longitud irregular. En el informe, la perito textil describió la torsión y la densidad, no habló de certidumbre, habló de compatibilidades. La misma trama asomaba en el borde de varias fotografías, a veces apenas como un ruido, a veces con un relieve que delataba una tensión distinta de las pinzas que la sujetaban al soporte. Había pequeñas variaciones que un empleado diligente habría corregido con una plancha y tiempo. Las variaciones, repetidas, componían una firma que nadie había firmado. En la libreta recuperada del maletín, el orden de las anotaciones interrumpía su cadencia en semanas concretas. La caligrafía, homogénea en su estrechez, dejaba huecos sin explicación. En la columna de bonos aparecían iniciales que ya no confundían a Talia Benavides. En un mes de rotación se alternaban 2 máscaras con un número idéntico que el sistema había aceptado por comodidad. El detalle, cruzado con las fechas del laboratorio y con la agenda de eventos del recinto ferial, señalaba ventanillas de tiempo en las que el estudio propuso sesiones fuera del local. Las horas coincidían con un atardecer razonable para una fotografía amable y con un tráfico leve que favorecía un desplazamiento discreto. El redactor del periódico, acostumbrado a distinguir la paja del grano que no interesa a nadie, dedicó una columna a la resistencia muda de ciertas evidencias. No nombró a familias ni a empresas. Su texto enumeró oficios y procedimientos, manos que secan copias colgándolas con pinzas, sobres con sellos mal cortados, calendarios con casillas vacías que no han sido descuido sino cansancio. Esa pieza no alteró nada en la superficie, introdujo, sin embargo, una insistencia nueva en los lectores que acostumbraban a saltarse las páginas interiores. La ciudad empezó a prestar atención a un objeto tan cotidiano como una etiqueta de plástico. Lourdes, en paralelo, volvió sobre el mapa sin esperar que la geografía ofreciera milagros. Señaló la feria con un alfiler claro, la sucursal del laboratorio en el centro con otro, el local del estudio en el pasillo de siempre, y Trinidad, al sur, con un color distinto. Trazó líneas rectas y comprobó que las distancias eran razonables para el itinerario de un operador con un coche sin adornos. No hubo revelación. Hubo una sensación de ajuste, las piezas no se repelían. La investigadora pidió, a través de los cauces previstos, listados de entradas y salidas del aparcamiento de la feria en fechas concretas,
consciente de que la administración archivaba esos papeles con un celo que no siempre tenía sentido. El archivo respondió con copias grises donde se leían números que no servían para identificar a nadie, pero que confirmaban el movimiento en las horas señaladas. Entre los sobres del maletín apareció un paquete pequeño con bordes duros. Contenía protectores de esquina para marcos y un fragmento de cinta con restos de fibras. Bajo lupa, la cinta retenía pelusas azules iguales a las de la manta y un pelo largo, oscuro, aplastado al adherirse a la superficie. La muestra, enviada sin estruendo al laboratorio estatal, viajó en un tubo de plástico con etiqueta limpia. Los resultados tardaron lo habitual y regresaron con una claridad que no prometía más de lo que decía. El pelo pertenecía a una mujer joven, la coincidencia estadística no alcanzarían, por sí sola, a sostener un caso. El documento, frugal, se sumó a una carpeta que ganaba peso con hojas que no aseguraban nada. La paciencia, más que la habilidad, se convirtió en metodología. El borde de una instantánea, al escanearse con mayor resolución, mostró un reflejo en el cristal de una vitrina. El reflejo devolvía una palabra invertida que, al girarla, coincidía con la mitad de un letrero de ferretería a 2 manzanas del motel de paso en Las Cruces. Ese dato, anotado a lápiz por el redactor cuando no estaba obligado a publicar, se conservaría en otra carpeta, fuera de las dependencias policiales. A la distancia, el descubrimiento parecía demasiado pequeño, en la secuencia, ofrecía dirección. La dirección no era una calle, era una lógica. El conjunto de indicios comenzó a sostener una idea concreta que no se formulaba en voz alta. No había cuerpos, no había escenas que permitieran reconstruir un desenlace con pericia de manual. Había procesos, firmar un bono, abrir un maletín, ajustar un cable, doblar una manta, entregar un sobre, archivar un recibo. En ese conjunto, la repetición se reveló más útil que el brillo. La empresa continuaba en lo suyo, con sus correos impersonales y sus cifras, mientras a nivel local una empleada guardaba copias sin que le sobrara un motivo y una investigadora acumulaba papeles con la obstinación de quien confía más en los hábitos que en las corazonadas. Al final de esa semana sin sobresaltos aparentes, Lourdes colocó sobre la mesa 3 objetos que, separados, no habrían significado otra cosa que rutina: un sobre de laboratorio con el sello defectuoso, una libreta de bonos con iniciales alternadas, una instantánea donde una esquina del mundo exterior se colaba sin permiso. Juntos, los objetos componían una frase escueta que aún no admitía verbo. Era una sintaxis hecha de materia barata, tinta violeta y luz plana. En el margen de su cuaderno, la investigadora escribió una nota que no pretendía dramatismo: convenía comprobar si la oferta de exteriores seguía activa y si, en un contexto controlado, la secuencia se repetía. No era un plan completo. Era una posibilidad. La ciudad, entre tanto, cerró otra jornada con sus luces uniformes y su olor a detergente. En el aire quedaba ese polvo mínimo que se desprende de las telas demasiado usadas. A veces, lo que parece nada pesa más al cabo del día. El plan se armó con materiales conocidos: una cita programada con el lenguaje discreto de los bonos, una operadora que fingía ser madre primeriza, un coche sin distintivos estacionado a distancia razonable y un hilo de radio que pedía economía de palabras. La oficial encubierta llevó un bolso amplio con un forro en el que habían cosido un registrador del tamaño de una cartera, empujó un cochecito vacío con una manta doblada para dar peso, vistió colores neutros, los que no llaman la vista en un sábado de pasillos atestados. En la hoja de ruta, la hora coincidía con la franja de luz que el estudio prefería para suavizar los rostros. La idea no prometía grandeza, solo repetición: invitar al gesto exacto que, en semanas anteriores, había derivado en salidas fuera del local. Si el método era real, tendría que actualizarse allí mismo, bajo la mirada que no interrumpía. En la tienda, la mañana se desplegó con ritual de costumbre. La manta de grafito recuperó su superficie lisa tras un golpe de plancha, los trípodes tomaron sus marcas, la caja de formularios se instaló como siempre en la esquina derecha de la mesa.
El operador principal cumplió con una cortesía sin adornos, ofreció la prueba y, en el momento previsto, propuso la extensión al exterior para escapar del fluorescente. La oficial asentó con un gesto que había ensayado frente al espejo del cuarto de evidencias. Firmó el consentimiento adicional con letra que imitaba el descuido. Anotó en una agenda pequeña un lugar de encuentro que no sería el final de nada, sino un punto intermedio. La primera coordenada fue un tramo de parque donde el césped mostraba manchas de riego reciente y los mosquitos flotaban como polvo tarde. 2 coches esperaron con los motores apagados, frente a una hilera de árboles jóvenes que el ayuntamiento había plantado el año anterior. El viento arrastraba un olor a agua y metal. La oficial se mantuvo a la vista, calculó la distancia con paso de quien no se apresura, fingió buscar en el bolso un objeto del que no tenía memoria. El registro recogió sonidos planos, zapatos sobre gravilla, una bolsa que crujió, el zumbido de un transformador. El operador llegó con el maletín, miró la luz con la competencia de quien no necesita mirar, y sugirió un cambio que no admitía sorpresa. El aire no favorecía, el parque tenía demasiada gente, el estacionamiento cercano ofrecía un fondo más limpio. Así constó luego en un informe que evitó adjetivos. El equipo se desplazó con la suavidad de un hábito. El estacionamiento de la feria tenía las líneas gastadas y olor a caucho calentado por el asfalto. En una esquina, un cartel indicaba sectores con letras que a esa hora parecían todas iguales. La oficial siguió el guión sin forzar nada, dejó que el operador tomara el control de la distancia y de la escena. El registrador guardó un tramo de silencio que, en retrospectiva, resultó ser el borde de un movimiento. El operador propuso un último ajuste, un motel de paso a 2 manzanas, habitaciones con cortinas gruesas que frenaban la luz dura y una mesa donde apoyar el equipo sin improvisaciones. La frase, reconstruida en el reporte por la suma de gestos y tiempos, tenía la neutralidad de las cosas que se dicen para no discutir. En el motel, el pasillo olía a limpiador cítrico y a aire estancado. Una máquina de hielo respiraba al fondo con intervalos fijos. La habitación elegida daba al aparcamiento por una ventana con doble cortina, los bordes de la alfombra presentaban el desgaste oscuro de los sitios que se limpian sin atención a los límites. La oficial dejó el bolso sobre la mesa, el operador abrió el maletín con un orden más atento que el del promedio. El equipo, listo para la ejecución de una tarde común, tomó posiciones. Afuera, 2 agentes aguardaron el aviso convenido, conscientes del tiempo generoso del que disponían. El primer minuto transcurrió sin señales. En el segundo, un coche viejo salió sin ruido de la hilera contigua, avanzó un tramo a velocidad de persona y giró con decisión hacia la salida. La radio emitió un chasquido contenido. Un agente, al ponerse en movimiento, derrapó lo justo para que las ruedas reclamaran con un chillido mínimo. El operador, que había quedado entre la mesa y la puerta del baño, encontró una ranura que el motel ofrecía como tantas otras, un tramo de pasillo que conectaba con la escalera de servicio y un acceso trasero al patio de mantenimiento. La oficial alcanzó a registrar el roce de una sombra sobre la pared y el golpe leve de una puerta cortafuegos que no cerró del todo. En menos de 2 minutos, el maletín quedó abierto, la manta siguió doblada en el mismo ángulo y la habitación recuperó la inmovilidad que los moteles venden como confort. Las cámaras de seguridad, viejas y anchas, miraban por encima de los hombros del pasillo. La cinta, revisada después, mostró figuras sin rasgos precisos con tiempos que no coincidían entre sí. En el lavabo, el tapón de goma estaba seco y presentaba una marca de uña. Sobre la colcha, una hendidura de forma rectangular insinuaba el peso de algo que ya no estaba. En la mesa, una tarjeta de visita barata decía un nombre operativo que en los papeles alternaba con otro. No había huellas que sobrevivieran al roce de un trapo. El aire guardó un olor neutro, mezcla de desinfectante derivado y polvo antiguo. El gerente del motel completó un formulario de rutina con la pulcritud cansada de quien rellena el mismo documento cada día. En el estacionamiento, el coche viejo no volvió a aparecer.
Si lo había hecho, no había quedado constancia. La oficial encubierta mantuvo la compostura que el protocolo exige cuando el plan se desplaza sin colapsar. Revisó el bolso, apagó el registrador, cruzó la habitación con pausas breves que no parecían pausas. La operación no produjo detención ni incautación. Produjo un croquis de fugas pequeñas, una puerta lateral que no cerraba, una cámara que vigilaba sin precisión, una escalera que no aparecía en el plano de emergencia pegado detrás de la puerta. Lourdes Quintana, al llegar, tomó nota del ángulo de sombra que había dejado una cortina sin lavar y del hilo de tierra que traía la brisa del aparcamiento. Ese tipo de atenciones no sirven para un informe, pero sostienen una memoria que no miente. Las horas siguientes fueron administrativas y secas. La cadena respondió a la solicitud de registros con un correo de cortesía firmemente escrito. Invocó políticas internas, ofreció cooperación sujeta a orden judicial, recordó que la protección de datos de clientes constituía una prioridad operativa. La gerente local, atenta al perímetro de su responsabilidad, llevó a la sala trasera un manual actualizado en el que una página añadía una casilla de verificación para sesiones en exteriores. Talia Benavides imprimió copias de los horarios de esa semana y las guardó en una carpeta de anillas con un separador que no llamaba la atención. El regional, en un mensaje de alcance general, aconsejó centralizar cualquier requerimiento policial. El lenguaje, redactado por alguien que dominaba las frases que no se abren a interpretaciones, no contenía una sola palabra innecesaria. El periódico publicó una pieza sobria sobre la economía de los trabajos estacionales. No nombró a la empresa ni a las familias. Enumeró, con paciencia, el itinerario de quienes viven a caballo entre fines de semana y cambios de turno, la carga de confianza que esas ocupaciones piden a la comunidad, el modo en que un maletín puede ser una herramienta y un pasaporte al mismo tiempo. El texto no alteró el tráfico del centro comercial, pero incorporó a la conversación una cautela nueva. Durante varios días, los padres se acercaron al mostrador con reservas que no expresaron en voz alta. En la lista de citas, los bonos en exteriores disminuyeron con un descenso que el sistema interpretó como variación de temporada. El operador principal no figuró en el registro la mañana siguiente. En la planilla, su código permaneció asignado a un turno que no llegó a cubrirse. El teléfono de la empresa devolvió un mensaje enlatado. No hubo alarma en esa ausencia puntual. Esa misma tarde, sin embargo, el cuerpo de policía del condado vecino registró en su bitácora una consulta sin seguimiento sobre un coche viejo con placas cubiertas de polvo que había tomado la salida hacia el sur sin mirar el carril interior. La carretera interesaba a muchos. Nadie reclamó ese detalle como propio. Lourdes pidió, por la vía lenta y correcta, apoyo interjurisdiccional. Escribió el memo con una sobriedad consciente de las expectativas ajenas. Adjuntó copias de los correos, del recibo del motel, de la tarjeta de visita y de 2 fotografías en las que la manta de fondo se adivinaba en el borde de la escena. Solicitó levantar registros de hospedaje en moteles de paso a lo largo de la ruta, en fechas próximas, con atención a nombres que alternaran iniciales conocidas. Al cerrar el archivo, notó el peso real de la carpeta por primera vez. No era metafórico. El cartón, húmedo de tantas manos, se había vuelto más denso. La ciudad continuó su curso con la compostura aprendida. En el centro comercial, la manta recibió su plancha diaria y los formularios volvieron a alinear sus casillas. En el parque, el riego dejó las mismas manchas sobre el césped y el mismo olor a agua vieja. Por la noche, el río llevó su corriente corta bajo el puente y, en la orilla, el viento movió una bolsa de plástico que se enganchó brevemente en un arbusto antes de seguir. La operación había fracasado sin escándalo. No dejó un hueco visible, dejó un desplazamiento, la certeza de que el método existía y la conciencia, ya innegable, de que el margen que lo amparaba no iba a cerrarse con una sola puerta. Al amanecer, una línea de asfalto al sur ofrecía la salida más lógica. La tomó alguien que sabía leer mapas modestos y horarios ajenos con una precisión sin adjetivos.
El río había perdido volumen con una lentitud que engañaba a los mapas. El verano se había impuesto antes de tiempo y la corriente, al atravesar el tramo urbano, dejó al descubierto una orilla nueva, hecha de barro cuarteado y raíces que no solían verse. El aire, durante la mañana, olía a algas resecas y a metal. Por la tarde, el olor cambiaba a polvo caliente con un fondo de agua vieja. En los remansos quedaban atrapados objetos sin biografía, una lata abollada, una pelota descolorida, un pedazo de cuerda con nudos que habían perdido su función. Ese mismo descenso quitó al río un secreto que ya no podía sostener. En un borde donde la corriente había retrocedido, un hombre con botas altas avanzó sobre superficie frágil. Al tirar de una rama seca que sobresalía como un gancho, despegó del fondo un bulto envuelto en tela. El peso era irregular, contenido por un nudo torpe que al humedecer se había ganado firmeza. La tela dejó en las manos un residuo azul, áspero, como si la fibra se hubiera desgastado a fuerza de tensiones y plancha. El barro adherido desprendía un olor agrio, alterado por algo más limpio, más químico, que no era propio de ese agua. A pocos metros, una garza inmóvil observó el movimiento con la paciencia de las aves que esperan que el mundo se detenga un poco. El registro de la recogida incluyó fotografías de la orilla, una escala junto al bulto y la anotación de la hora, escrita con despreocupación de sábado. En la mesa de evidencias, el paquete se abrió con tijeras pequeñas para no violentar las fibras. Del interior salió la manta con su trama reconocible y un objeto plástico de borde rígido, opaco, que llevó la memoria a un cuarto de revelado, la tapa de una cubeta. La tela, al secarse, conservó la huella de un plegado persistente y marcas de pinzas que, aunque comunes, se repetían en distancias que coincidían con el ancho de los soportes usados en el local. El informe preliminar habló de compatibilidades, no de certezas. Mencionó hipoclorito en densidad baja, restos de humectante y trazas de compuestos propios de emulsiones de gelatina de plata. Nada extraordinario, salvo la suma. Lourdes Quintana observó la manta bajo una luz oblicua. En los bordes, pequeños filamentos se habían deshilachado y conservaban partículas de tierra fina. 2 hilos, extraídos con pinzas, fueron guardados en sobres separados con etiquetas limpias. La perito textil describió una torsión industrial y una densidad de fibra que no abundaba en tiendas locales pero sí en proveedores de cadena. La coincidencia, comparada con fragmentos retirados del respaldo del estudio y con microfibras conservadas en cinta adhesiva encontrada en el maletín de la subasta, añadió peso a una intuición que ya no dependía solo de intuiciones. El río, en esos días, se convirtió en un catálogo de señales laterales. Entre los juncos apareció una tapa circular de plástico con un relieve interior que coincidía con el borde de bandejas usadas para revelar copias pequeñas. Una fotografía, tomada por rutina, registró en la superficie una película aceitosa que el agua arrastró en pocos minutos. En el laboratorio, un técnico con años de oficio distinguió olores que no necesitaban anotar fórmulas: acético residual, fijador gastado, humedad vieja de cuarto sin ventilación. No hubo épica en esa identificación. Hubo hábitos. El redactor del periódico repasó, una a una, las instantáneas digitalizadas de la caja que había llegado por subasta meses atrás. Revisó bordes, reflejos, la manera en que la luz se doblaba en el cristal de una vitrina. Un letrero invertido mostró 2 sílabas que no bastaban por sí mismas. Al girarlas, se ajustaron a la palabra de una ferretería cercana a un motel de paso en Las Cruces. El hallazgo, escrito a lápiz en el margen de una hoja, recuperó sentido cuando se cruzó con fechas de laboratorio que señalaban picos de trabajo en la sucursal del sur los jueves por la tarde. El mapa, punteado sin ambición, enseñó una ruta que había estado allí desde siempre. La consulta interjurisdiccional se cursó con austeridad. Las Cruces respondió con la diligencia de quien ha visto entrar y salir demasiados rostros anónimos por pasillos idénticos. En los registros de hospedaje de un motel sin pretensión, un nombre operativo se repitió con variaciones mínimas y una caligrafía que evitaba adornos: Mac O'Larkin.
En una de las fichas, la hora de entrada coincidía con el tramo de carretera que un coche sin distintivos tardaría en cubrir si saliera después del cierre del centro comercial. La coincidencia no era una prueba, bastó para pedir una visita. El equipo local cruzó la frontera de estado de madrugada, con documentos ordenados y un plan que solo admitía la sobriedad. La fachada del motel devolvió el primer sol con una palidez sucia. En el pasillo, una máquina de bebidas emitía un zumbido que se imponía al silencio sin intención de molestia. La puerta de la habitación señalada ofrecía una pintura nueva sobre madera vieja. No hubo demora ni espectáculo. Cuando el hombre regresó con una bolsa de papel y una botella de agua, encontró un pasillo con el mismo olor a limpiador cítrico de siempre y una quietud sin espectadores. La detención fue un gesto preciso, sin disputa, con el mínimo roce compatible con el protocolo. Los huéspedes siguieron durmiendo o fingiendo dormir. Las cortinas, gruesas, no alteraron su caída. El registro de la habitación mostró carencias más elocuentes que presencias. La cámara no estaba, en su lugar, un recibo de casa de empeño con fechas recientes y un número de serie que no coincidía ya con ninguno en circulación. Sobre la mesa, una libreta estrecha con iniciales alternadas en páginas que repetían la cadencia conocida. En el cajón, una bolsita con protectores para esquinas de marcos. En el baño, una toalla plegada con el esmero de alguien que conoce la forma exacta del cuadrado perfecto. El maletín tenía golpes que no se veían hasta mirar de cerca. La manta no aparecía. Su ausencia, después de lo recuperado en el río, habló más que cualquier presencia. Talia Benavides fue citada para reconocer materiales sin que su nombre saliera del pasillo administrativo. Se mantuvo de pie frente a una mesa con objetos que no la miraban y señaló con la discreción de quien ha aprendido a no equivocarse a la primera. No necesitó tocar la libreta, bastó una mirada atenta a la inclinación de la letra y a la manera de escribir las horas sin 2 puntos. Al firmar, la mano le tembló lo justo para dejar un rastro de tinta al final. El papel quedó en la carpeta correspondiente, archivado con otras firmas que en conjunto no hacían ruido. Lourdes miró el conjunto con una calma que no era indiferencia. Había visto cómo las piezas individuales se resistían a formar dibujo y cómo, a veces, una contingencia ajena a la voluntad de todos, la bajante del río, una tapa de cubeta que flotaba hasta una orilla equivocada, terminaba por ofrecer el enlace que las planillas no otorgaban. El informe que redactó evitó palabras que se desgastan con el uso. Enumeró tiempos, distancias, objetos, firmas, estampas. Anotó la procedencia probable de la manta, la relación razonable con el estudio, el trayecto plausible por la carretera del sur. El lenguaje, sin heroísmo, se aferró a la materia. La ciudad recibió la noticia con la cautela de los lugares que no se entregan al dramatismo. En el centro comercial, los marcos continuaron alineados y la manta de grafito, reemplazada por otra con idéntica trama, recuperó su planicie bajo la plancha. En el río, el agua tardó semanas en volver a su curso de siempre. En los patios, el polvo se asentó con la misma precisión con que había subido. El periódico dedicó una página interior a los hechos, sin adjetivos. Las familias leyeron en silencio, cada una con su orden, con su taza, con el mismo esfuerzo por no darle al papel un valor que no tenía. Esa tarde, en la mesa de la oficina, los objetos recuperaron su carácter de cosas. El plástico de la cubeta dejó de hablar cuando se apagó la luz oblicua. La libreta cerrada dejó de invitar a la lectura de los huecos. La bolsa de protectores de esquina recuperó su función anodina. En el fondo del cajón, los sobres con negativos aguardaron su siguiente movimiento con la paciencia de lo que no tiene prisa. Cuando el agua se fue, lo que quedó no fue un secreto romántico, sino un orden de hechos que había estado allí, cubierto por un espesor que no se nombra hasta que se retira. La verdad no llegó como revelación, se hizo visible como lo hacen las superficies al secarse, exhibiendo las marcas que habían soportado en silencio. El edificio del tribunal imponía una frescura artificial que apagaba los olores de la calle.
Las lámparas altas daban una luz sin matices sobre la madera barnizada, y el reloj, sin sonido, avanzaba con una puntualidad que no respondía a nadie. Los bancos guardaban marcas de abrigos y bolsos, la alfombra, desgastada en los pasillos laterales, recibía un tránsito prudente. En esa escena de formalidad reglada, las últimas jornadas del juicio se desarrollaron con una calma que parecía prestada. El acusado ocupó su silla con un aplomo neutro, traje oscuro sin brillo, zapatos limpios, un reloj que había pasado de moda sin que nadie lo advirtiera. En la mesa contigua, carpetas con pestañas de colores se apilaban con un orden que disimulaba la ansiedad. Al lado, un cuaderno de líneas amarillas acumulaba nombres, horas, abreviaturas. La prueba no llegó como un golpe. Se sostuvo con cosas que no hacían ruido, fibras textiles, sellos de laboratorio, hojas de ruta, recibos sin énfasis. La manta de fondo, descrita con una precisión que no buscaba convencer sino medir, apareció como materia y como hábito. Su trama se repitió en fotografías que no habían sido hechas para ser vistas tan de cerca. En el acta de un registro quedó la tapa de una cubeta de revelado, pieza común que, sin embargo, pertenecía a un oficio específico. El técnico explicó densidades y olores con una frugalidad que no admitía espectáculo. La perito textil habló de torsiones, de cortes a cuchilla y de una mezcla de fibras que coincidía con proveedores de cadena. Las coincidencias no se presentaron como certezas metálicas, sino como una suma que al final pesaba. Talia Benavides se situó frente a una mesa con objetos inofensivos y señaló repeticiones que no hubieran importado a nadie de no ser por el contexto. Reconoció la mano en la inclinación de una letra, en la forma de escribir las horas sin dos puntos, en la alternancia de iniciales que el sistema había tolerado como si la identidad fuera un asunto menor. Su firma, al finalizar, dejó un rastro ligeramente más grueso, detalle que a esa hora ya podía considerarse humano y suficiente. Lourdes Quintana, cuando le tocó, reconstruyó el itinerario con un mapa sobrio, la tienda, la feria, el laboratorio, el tramo de carretera hacia el sur, el motel donde la discreción cambiaba de textura. Habló de ventanas de tiempo razonables y de una práctica que había encontrado refugio en un margen corporativo. Evitó palabras que convidaran al dramatismo, las fechas y las distancias bastaron. La defensa, con orden, señaló huecos. Apuntó a la ausencia de cuerpos en algunas acusaciones, a la posibilidad de error en la cadena de custodia de un maletín comprado en subasta, al carácter intercambiable de ciertos materiales que se venden por catálogo. En el relato de lo dudoso no hubo estridencia. Hubo una administración experimentada de peros. La sala, acostumbrada a ese intercambio, mantuvo el mismo tono de aire acondicionado y la misma disciplina de ojos que no se detenían en los rostros, sino en las manos que pasaban páginas. En los bancos de la primera fila se sentaron padres y hermanos con una compostura que no aprendieron aquí. Las manos sostuvieron cuadernos pequeños, cuentas de madera, fotografías plastificadas, papeles doblados que no necesitaban volver a abrirse. Una madre había atado con cuidado los cordones de unas zapatillas azules que, por razones privadas, había decidido traer consigo, las apoyó en el suelo, justo debajo del banco, como si la gravedad necesitara ese convenio. Un padre llevó aún la chaqueta de trabajo con olor a metal y a lluvia vieja. Nadie ocupó más espacio del estrictamente asignado. La atención, sin palabras, tuvo un peso que no alteró el aire, pero lo espesó. El periodista, sentado unos bancos detrás, anotó sin prisa. Registró la temperatura de la sala, la velocidad con que la taquígrafa corregía un desliz, el brillo uniforme de los plásticos que protegían las pruebas, la manera en que la luz rebotaba en la superficie de una fotografía ampliada hasta el punto de revelar su propia trama. Sus notas, como casi siempre, se detuvieron en lo que no merecía titular, la puntualidad de un funcionario, el gesto de un ujier al cerrar una puerta, el silencio que deja el papel al pasar de mano en mano. Sabía que allí el énfasis podía traicionar más que ayudar. El veredicto no trajo un sobresalto. Llegó con la sequedad que da el procedimiento cuando cumple. La sala escuchó la lectura en el orden previsto,
culpabilidad en varios cargos que ya no dependían de una sola prueba, sino de la congruencia general, absoluciones donde la materia no alcanzó, una condena que, en su letra, ocupaba poco espacio y, en su sentido, no dejaba margen. La cadena perpetua sin posibilidad cercana de salida se inscribió en el acta con tintas iguales a las que se usan para una multa menor. La justicia, en su lenguaje, guarda esa simetría, trata la forma con la misma gravedad para todo. Las familias permanecieron sentadas unos segundos más de lo que exigía la cortesía. Después, cada una recogió lo suyo sin alterar el orden del pasillo. La empresa emitió una declaración con un tono que no permitió asir sentimientos, políticas reforzadas, cooperación con autoridades, compromiso con la comunidad, palabras correctas que la ciudad había leído en otros asuntos que no tenían rostro. En el local del centro comercial, una manta nueva repitió la trama grafito con una fidelidad exacta y recuperó su planicie al primer golpe de plancha. Los marcos volvieron a alinearse con la precisión de siempre. En la bandeja de entrada de Talia aparecieron circulares sobre procedimientos que llegaban desde el regional con un lenguaje impecable y sin destinatario verdadero. Aquella tarde, antes de irse, ella abrió el armario metálico y contó en voz baja las cajas de sobres como si repasar unidades fuera un modo de poner nombre a lo que ya no tenía remedio. En las casas, los objetos encontraron posiciones definitivas. En el domicilio de los Pais, el portarretratos barato que imitaba madera quedó en una repisa que se limpiaba los domingos con una tela húmeda. Al lado, el recibo de la feria se guardó entre papeles de seguro y garantías vencidas. En la cocina de Hannah, una taza se quedó sin uso en el estante alto, lejos del café de la mañana, con una huella circular que el tiempo volvió opaca. La habitación de Gaby conservó el alfiler en la cortina, aunque la cortina había perdido la tensión de su primer día. Los cambios fueron pequeños, y por eso mismo definitivos. El archivo policial archivó cajas grises con etiquetas impresas, años y numeraciones que no pretendían poesía. Dentro, las evidencias recuperaron su condición de materia. La tapa plástica de la cubeta dejó de brillar cuando la luz artificial se apagó. Las fibras guardadas en sobres de papel quedaron a salvo de polvo que ya no tenía significado. La libreta estrecha con iniciales alternadas ocupó un hueco entre formularios y fotografías. El mapa con alfileres, sin gente, perdió su urgencia y ganó ese aire de cosa que ya cumplió. Lourdes regresó a la mesa, ordenó el cajón de los útiles con la sobriedad de quien entiende el valor de una mesa despejada y pasó la mano por la portada de una carpeta antes de guardarla. Al salir, el aire de la tarde resultó más cálido de lo previsto. El periódico publicó una crónica que no celebró. Enumeró hechos, ubicó escenas, mencionó oficios. Recordó, sin apostillas, la continuidad de una práctica y el costo de esa continuidad. La pieza ocupó una página interior que los suscriptores leyeron con el mismo cuidado con que se atiende lo que se sabe que no va a resolverse más allá de lo ya escrito. Hubo cartas al director en días siguientes, casi todas moderadas. La ciudad no se entregó a la indignación ni a la calma triunfal, asumió una forma de silencio que no es vacío, sino respeto. Con el paso de los meses, el río recuperó su curso y cubrió de nuevo la orilla donde el barro se había quebrado como piel seca. El puente, por las noches, volvió a recibir el rumor de camiones que atravesaban la ciudad sin detenerse. El centro comercial mantuvo su olor compuesto de azúcar y detergente. Los niños siguieron deteniéndose frente a los marcos de muestra y algunas familias volvieron a llevarse sobres con sonrisas iguales a las de antes. Nada de eso anuló lo aprendido. En los pasillos, ciertas miradas se sostuvieron un segundo más, como si midieran algo que no figura en las listas. Permanecieron voces que no necesitaban pronunciarse para existir. Estaban en la corrección con que una madre ató los cordones de unas zapatillas, en la letra firme al llenar un formulario, en la disciplina con que una empleada guardó copias que nadie le pidió, en la manera sobria de una investigadora al enumerar distancias. También en los cuidados pequeños que dispensa una ciudad a sus rutinas cuando entiende que la costumbre puede ser un refugio o un riesgo.
Aquellas voces, en su plural, no reclamaron vencidos ni héroes. Se asentaron en objetos que se tocan, en horarios que se cumplen, en papeles que se guardan. Cuando el expediente pasó al archivo con su peso verdadero, no llevó consigo un cierre, sino una forma de continuidad. El relato, desde entonces, se sostuvo en lo que queda, un mapa con alfileres que siguen significando, un cajón con sobres que conservan su olor a plástico, una orilla que a veces enseña más de lo que debía, un local donde la manta, cada mañana, vuelve a plancharse hasta que la trama pierde las arrugas visibles. Las voces que permanecieron no necesitaban aplauso ni réplica. Bastaba con atender su constancia para entender que, en adelante, la ciudad sabría mirar con otra luz las cosas que alguna vez creyó inofensivas. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.